solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu Querido Dios, gracias por darnos el privilegio, la bendita oportunidad de reunirnos aquí para conocer más de Jesucristo, de su palabra, de su mensaje y prepararnos para el momento cuando Él nos lleve a ese hogar que las Sagradas Escrituras dice que está preparando para nosotros. Bendice a todos, Señor, en esta hora con la presencia del Espíritu Santo para entender y que nos des un corazón feliz y agradecido. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo rogamos. Amén. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Es agradable verles hoy lunes aquí reunidos para estudiar nuestro tema titulado Más allá de los ovnis. Y quisiéramos en esta oportunidad comenzar diciendo que George Bandeman, allá en la década de los 80, escribió un libro interesante sobre las manifestaciones de los ovnis, de los objetos voladores no identificados, y él hizo una comparación entre estas manifestaciones y los fenómenos espiritistas que suelen acompañar a muchas personas en el mundo. Antes de esto, quisiera invitarles a abrir la palabra de Dios en 2 Corintios, el capítulo 11, los versículos 14 y 15. Abra allí conmigo la Biblia en 2 Corintios, capítulo 11, versículos el 14 y el 15. Dice la Sagrada Escritura allí, en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. George Bandeman en este libro establece una similitud increíble entre los fenómenos ovni y las manifestaciones espiritistas. Y déjenme mencionarles algunos mientras que estudiamos el tema más allá de los ovnis. En primer lugar, en toda manifestación de ovnis
ha ocurrido que las personas sufren una especie de alucinaciones y de un desasosiego físico. Lo mismo ocurre en manifestaciones espiritistas. Se ha descubierto en lugares donde supuestamente han aparecido estos fenómenos ovni, pedazos de tierra chamusqueados o de grama o de hierba chamusqueada y un olor extraño, fuerte. Lo mismo ocurre en las manifestaciones espiritistas. Se encuentran también pedazos de objetos de metales extraños. Lo mismo ocurre también en manifestaciones espiritistas. Se han hallado inclusive personas hablando en otras lenguas extrañas. Lo mismo ocurre en manifestaciones espiritistas. Se han encontrado también individuos que tienen fuerza física poderosa, y lo mismo ocurre en manifestaciones espiritistas. Así que debemos cuidar mucho. Lo que ocurre en el mundo de hoy no es por casualidad, amigos. La palabra de Dios dice que al fin del tiempo ocurrirían cosas que asombrarían al planeta Tierra en forma universal. Y en esta noche vamos a entender algunas cosas muy importantes sobre el trabajo del enemigo de Dios en la tierra y cómo Jesucristo está anunciándole a su pueblo que anuncie este mensaje poderoso a todo el planeta antes de su regreso a la tierra. Leyendo el pasaje, Pablo dice que no hay que maravillarse, que no hay que asombrarse, que no hay que asustarse, que no hay que perder la calma. Y esto solo es posible cuando usted tiene un contacto fuerte, directo, real, vivo, vital con la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Es la única forma como usted no puede maravillarse ante los engaños de los últimos días. La Biblia nos dice allí que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los ángeles son seres espirituales. Ellos pueden tomar diferentes formas. La Biblia dice ahí en el Salmo 8 que Dios hizo a Adán y a Eva un poco menor que los ángeles. Esto es la razón por la cual estos seres pueden viajar a la velocidad de la luz, a más de 300,000 kilómetros por segundo. Pueden tomar diferentes formas en el aire. Y usted debe de recordar que la palabra de Dios nos dice que cuando hubo una gran guerra en el cielo, Miguel, que es Cristo, y sus ángeles fieles a Dios pelearon contra el dragón y sus ángeles. Y esa guerra, según dice Apocalipsis 12, terminó en un destierro de Satanás de las cortes del cielo hasta el planeta Tierra. Esta es la razón por la cual este mundo parece ser puesto en cuarentena. Y esa es la razón por la cual Jesucristo, allí en la parábola de las 100 ovejas, dijo que si solamente una oveja se perdiera, si solamente una de ellas dejara el redil, el pastor dejaría las 99 e iría en pos de esa ovejita perdida. Y ese es un símbolo no solo de los pecadores, es un símbolo de este planeta, de todo el vasto universo que Dios ha creado, de todo el vasto universo que Dios formó. Solo este planeta se ha rebelado contra el cielo. Esta ovejita solitaria allí deambulando en el universo. La Biblia dice que Jesús vino a esta tierra y produjo el milagro maravilloso de encarnarse y venir a dar salvación a los seres humanos. Pero sabes, hay algo muy importante que tú y yo debemos analizar en esta hora. Y la Biblia dice que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y en esta ocasión vamos a estudiar tres cosas. Vamos a mirar la obra del mal en el mundo en primer lugar. Después vamos a mirar sobre cómo Satanás legó a este planeta sus intenciones y cómo el ser humano se está yendo detrás de esas intenciones. Y en tercer lugar miraremos algo de la segunda venida de Jesús y su propósito para la iglesia.
Quiero invitarles a abrir la Biblia ahorita allí en 2 Corintios, el capítulo 4. Está atrás de este mismo libro, 2 Corintios, el capítulo 4, y vamos a leer allí los versículos 1 en adelante. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 1 en adelante. Dice la Biblia: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dios se compromete con usted una vez que usted se compromete con Él. El apóstol Pablo y otros hombres de la Biblia dan la gran verdad de que Dios honra a los que le honran. Si usted decide honrar a Dios, Dios lo va a honrar a usted. Y la Biblia entonces nos dice en el versículo número 2: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Quiero que usted vaya observando cómo el enemigo de Dios trabaja. Él mezcla la verdad con el error. Él mezcla la verdad con el error. Y la Biblia lo llama un ser de luz. Y nosotros cuando niños aprendimos que Lucifer era un ser rojizo, con alas de vampiro, con una gran cola y también con cuernos y patas de cabro y demás, y velloso. Pero él no es así. A él le encanta que lo pinten así. Y déjame resumirte una historia. Hay una historia de unos jóvenes universitarios que les encantaba entonces darle la bienvenida a los que entraban a esa universidad con bromas pesadas. Y metieron entonces a uno de ellos en un vehículo, le taparon los ojos y le quitaron la ropa y le pusieron algo allí, y el hombre estaba asustado y lo metieron dentro de un cementerio. Lo tiraron por la tapia, todos se metieron allí, y después de dejarlo un rato le dijeron: tú no vas a salir de aquí sino hasta que contemos hasta 30. Y allí iban contando mientras que se iban alejando de donde lo habían dejado: 1, 2, 3, 4, hasta que llegaron 29, 30. Y el hombre entonces se quita el pañuelo y se ve en medio de tumbas y lápidas. Y dijo: bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Y se subió a una tumba y se puso en la tapia y se sentó sobre la tapia del cementerio. Y la tapia del cementerio daba a una calle muy importante donde gente pasaba. Y de repente él empezó a sentir algo raro en la espalda, como que algo le guindaba en la espalda. Y una señora venía muy apurada del mercado caminando y miró para arriba, y la señora cayó desmayada. El hombre se tiró entonces a la acera y empezó a ayudarle a la señora, el muchacho, y la mujer abrió los ojos y otra vez se volvió a desmayar la señora. A esta altura él no sabía lo que había pasado, pero iba caminando por la calle y sentía que algo se le movía de un lado a otro y que algo como alas iban a su lado. Y un hombre iba manejando y observándolo, produjo un tremendo accidente ahí en la esquina, y decidió entonces meterse a una iglesia. Era de noche, estaban pasando un video, y dice la comedia que él se sentó allí para ver el video en la parte de atrás, y estaba sentado a la par de una señora que tenía quebrada la pierna. Y resulta que cuando la señora, dormitando un poco, volvió a mirar, observó lo que había pasado y estaba asustadísima de lo que estaba viendo. Y el muchacho ya sabía lo que había pasado, lo habían vestido de diablo. Y resulta que en la oscuridad aquello se veía más tenue, más lúgubre. Y el muchacho le dice: mire señora, déjeme explicarle. Y la señora le decía: no, déjeme explicarle a mí. Y le dice el muchacho: ¿qué es lo que tiene que explicarme usted a mí? No, mire señor, déjeme explicarle. Yo estoy aquí en esta iglesia, pero mi corazón siempre ha sido suyo. Usted se da cuenta cómo son las cosas, pero Satanás no es así. Él no trabaja así. La Biblia lo define en forma muy distinta, totalmente diferente. Y dice que a él le encanta mezclar la verdad con el error
porque así es mucho más difícil diferenciar lo que es falso de lo verdadero. Pero el profeta Isaías nos advierte que al final del tiempo la gente se enredaría mezclando lo malo con lo bueno. Le invito para que abra conmigo allí en el libro del profeta Isaías, el capítulo número 5 del profeta Isaías. Capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Veamos mejor desde el versículo número 18 en adelante, debo decir. Isaías capítulo 5, versículo 18 en adelante. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Pero el verso 20 allí de Isaías, el capítulo 5, dice: ay de los que a lo malo dicen ¿qué cosa? Bueno, y a lo bueno ¿qué? Malo, que hacen de las tinieblas ¿qué cosa? Luz, y de las tinieblas hacen luz, y de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El verso 21, ay de los sabios en sus propios ojos. Y eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva cuando estaban enfrente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos juzgaron las órdenes de Dios bajo sus propios ojos. Perdieron la visión de Dios por estar viendo con sus propios ojos. Y la luz que parecía luz para ellos era en realidad tinieblas. Y ese fue el primer gran pecado de la humanidad. Se quisieron convertir en dioses. Y ese será el pecado de la humanidad en los últimos días. El hombre negará la palabra de Dios, el hombre vivirá lejos de la palabra de Dios, y el hombre actuará en contra de la palabra de Dios. Y por eso la Biblia nos dice allí que hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Volvamos a 2 Corintios, el capítulo 4. 2 Corintios, el capítulo 4, y leamos entonces desde el versículo número 2 que habíamos leído. 2 Corintios capítulo 4, versículo número 2. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. En la Biblia, las tinieblas o todo lo que tiene que ver con el engaño o adulterar la palabra de Dios está en contra de la luz. El adulterio es la relación ilícita de un hombre casado con una mujer que no es su esposa, o de una mujer casada con un hombre que no es su esposo. En la Biblia, adulterar significa mezclar cosas verdaderas con cosas falsas. Y esa es la obra de Satanás, y para los últimos días él va a intentar introducir eso en el mundo de múltiples formas, como veremos más adelante. Y la Biblia entonces nos dice allí que no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿entre quiénes está encubierto? Dice la Biblia. ¿Entre los que? ¿Entre los que? Entre los que se pierden. El evangelio de Dios está encubierto entre los que se pierden porque son engañados por las increíbles tentaciones de Satanás que sobrecogerán a este mundo. Y entonces la Biblia nos dice allí en el verso 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Quiero que tú observes que el problema no va a ser de lo que tú sientes o de lo que no sientes. El problema va a estar basado en lo que tú sabes o no sabes. La perdición o la salvación tienen que ver con lo que tú sabes o con lo que no sabes.
Y dice la Biblia aquí que el diablo cegará el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Dice la Biblia. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que ya miramos el propósito de Satanás en los últimos días. Es adulterar la palabra de Dios, pero además de eso es cegar el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Cuando estaba viajando de la ciudad de Edmonton, Canadá, hasta Montreal, allí en Quebec, para unas reuniones de evangelismo, tomé una revista allí del avión de Air Canada, y la revista hablaba del problema que estaban teniendo muchas ciudades en el Canadá por el exceso de luz en la noche. Y hablaba de que los gansos que Dios les ha colocado un sistema de navegación natural. Es increíble cómo ellos pueden moverse y llegar a los mismos lugares de donde salieron cada año sin necesidad de ningún compás de navegación o alguna brújula o GPS. Pero resulta que muchos gansos han empezado a chocar contra los edificios porque esa luz de abajo, esa luz que está ahí abajo, les ciega el entendimiento, vamos a decirlo así, el mapa programado que Dios les puso en sus cabecitas para orientarse por medio de su ruta correcta. Y eso es lo que el diablo está haciendo en estos últimos días. ¿Por qué crees que las personas viven corriendo de un lado para el otro y los sistemas de la sociedad actual nos llevan a increíbles decisiones que a veces trastornan la vida entera? Porque el enemigo de Dios no quiere que los seres humanos tengan tiempo para pensar en las cosas de Dios, para iluminar el entendimiento en los caminos del cielo. Hablemos dos cosas en cuanto a la obra de este ángel extraño y su obra en el mundo. Y miremos lo que la Biblia nos dice aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 28. Ezequiel, el capítulo 28, y leamos los versículos del 13 al 17. En Ezequiel, capítulo 28, versículos del 13 hasta el 17. Y en realidad la Biblia empieza allí en el versículo 12 hablando del rey de Tiro. Y el rey de Tiro fue uno de los símbolos más malos en los tiempos de Ezequiel y de los otros hombres de la Biblia. Y por esa razón ese símbolo humano pasa a representar un símbolo maligno. El rey de Tiro se convierte en un símbolo del mal. Y ustedes verán por qué más adelante. Pero la Biblia dice allí: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, dice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Toda esta cantidad de piedras preciosas que con la luz del sol o con alguna luz refractan increíble cantidad de tonos de luz también, son un símbolo de la sabiduría de este ángel que Dios colocó en él. Y la Sagrada Biblia nos dice que el pecado, la presunción de este ángel que se hizo demonio, se transformó en un misterio que la Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. En las Sagradas Escrituras hay dos misterios increíbles. Uno es el misterio de la iniquidad. El pecado no tiene explicación, pero sí se ven sus tremendos efectos en el mundo. Cuando se mira la cantidad de hogares destruidos, de jóvenes arruinados, de enfermedades terminales. Hoy en día en los Estados Unidos está saliendo una nueva enfermedad que es una mezcla de Alzheimer con el mal de Parkinson. Y no se sabe exactamente cómo tratar esta situación.
Pero la Sagrada Escritura nos dice entonces que este ángel maligno era un querubín grande, protector. Los querubines eran los ángeles que estaban al lado del trono de Dios. Y este ángel era el que llevaba los mensajes de Dios y dirigía el coro del cielo. Y con una voz extraordinaria combinada con todas las 7 voces, él podía dirigir los coros del cielo. Y la Escritura entonces nos dice: yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y la Biblia sigue diciendo: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Allí se observa cómo el desarrollo del mal llegó a la vida de este ser y finalmente fragmentó las huestes de Dios. Tú puedes leer eso allí en Apocalipsis el capítulo 12. Dice la palabra de Dios que hubo una batalla en el cielo y se formaron 2 poderes, y por eones, por números, por medidas de espacio muy largas en el universo, Dios soportó toda la rebelión. Pero hubo un momento en que por bien del universo mismo hubo que desechar este ángel del cielo y se concentró su rebelión en el planeta, dice la Escritura, en el planeta Tierra. Ahora debo mencionarte varias cosas aquí que son muy importantes. La palabra de Dios nos dice que al fin del tiempo ocurrirían algunas cosas que nos ayudarían a entender los propósitos del mal para el mundo. Y antes de eso quiero invitarte a observar cuál es la obra principal del enemigo de Dios, y es trastornar el carácter de Dios. Y veamos aquí en el libro de Isaías, el capítulo número 14. Isaías, el capítulo número 14. Y de este libro vamos a leer entonces los versículos 12 en adelante, 14, 12 el versículo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y eso es lo que significa Lucifer. Viene del latín lux fero, que significa portador de luz. Y en la Biblia dice allí en San Juan el capítulo 1 que Cristo era la luz de los hombres, y que la luz vino a este mundo y alumbró a los hombres. Pero la Escritura también dice que este ángel maligno es llamado Lucifer, o sea, luxfero, portador de luz. Pero quiero que observes algunos detalles. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré, ¿qué cosa? Mi trono. Esa era la aspiración máxima de Lucifer: querer ser igual a Dios, tener el poder de Dios, formar un reino basado en sus propias leyes. Y para eso desvirtuó el carácter de Dios, para eso malinformó el carácter de Dios. Y de tal forma entonces que Jesucristo tuvo que venir a esta tierra para devolverle a los hombres una fotografía correcta del carácter de Cristo. Y sabes, déjame decirte algo. Tengo un amigo que es profesor en una universidad, y en cierta ocasión estaba muy ocupado haciendo sus trabajos y sus asignaciones para presentar materiales el día siguiente a la clase. Y su hijita menor no lo había visto en casa algunos días, y llegó y dijo: papi, juega conmigo. Y estaba: papi, juega conmigo. Y ustedes saben, los niños son insistentes, y hay que saber cómo se les ayuda. Entonces el padre le daba una cosa para que hiciera, pero la chiquilla era demasiada lista, demasiada vivaracha,
y le resolvía todos los problemas rápido. Volvía otra vez cuando él ya se estaba concentrando, papi, juega conmigo, y lo volvía a distraer otra vez. Hasta que finalmente mi amigo fue allí a una revista y tomó un cuadro del rostro de Jesús y la sacó allí, la rompió desesperado porque quería terminar el asunto de su trabajo. Trajo una tijera y como pudo hizo un puzzle, un rompecabezas. Lo metió en una bolsa, le dio vuelta allí con su mano y se lo dio a su hija y le dijo: mira, Jennifer, toma allí tu jueguito, entretente y me dejas a mí. Y entonces él ya se fue contento, feliz, y dijo: bueno, aquí ya la voy a tener 1 hora y algo, yo tengo tiempo para terminar. A los 15 minutos otra vez, papi, juega conmigo. Y entonces el padre dijo: no, eso es imposible. Y entonces la hija, con una risa y de esas de malicia, le dije: papi, es que hay un secreto, ¿sabes cuál es? Y el padre la observa y le dice: dime qué es. Es que detrás de este mapa que me diste había un rostro de Jesús, y yo dije: si yo armo el rostro de Cristo, el mapa se va a armar solo. ¿Entiendes? Así es. Cuando Jesús vino a este mundo, cuando Cristo vino a este mundo, vino para que pudiéramos armar el mapa de Dios, para entenderlo, para poder comprenderlo. Pero Satanás ha venido desvirtuando la idea del plan de Dios y ha venido presentándolo como renglones torcidos. Pero el ideal de Lucifer es dominar este planeta, es tomar control de él. Y por eso es que la Biblia dice: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué quiere decir eso? Las palabras hebreas son Har Moed, que significa la montaña de la reunión. O significa también Har Migdo, que quiere decir el monte del testimonio. Es un símbolo del trono de Dios. Lo que Satanás quiere entonces es que el mundo le rinda pleitesía, le rinda honor y le rinda gloria. Pero el monte del testimonio en la palabra de Dios es algo muy serio, algo muy solemne. Y quiero invitarte a abrir la Biblia en Éxodo, el capítulo número 40. Éxodo, el capítulo número, el versículo 40. Veamos allí del capítulo número 40 del Éxodo y leamos de ese capítulo 40 los versículos 20 en adelante. Dice la Biblia: y tomó el ¿qué cosa? El testimonio. Para entender qué es la palabra testimonio dentro del contexto que Satanás nos dice que quiere subir, apoderarse del monte del testimonio, tenemos que ir, no pierda por favor allí Éxodo 40, pero tenemos que ir a Éxodo 31, 18. Vamos a Éxodo capítulo 31, versículo número 18. Dice Éxodo 31, 18: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de ¿qué cosa? Del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo ¿de quién? De Dios. O sea que el propósito de Lucifer, de acuerdo a lo que nos dice Isaías, es destruir los mandamientos de Dios, es hacerlos nulos, es hacerlos inválidos, es echarlos por tierra, es mezclarlos con lo falso, es adulterar la palabra de Dios. Quiero ahora que usted, al mirar allí Éxodo 40, busque conmigo Salmo 89, versículo 14. Salmo 89, versículo número 14. La palabra de Dios nos vuelve a decir allí algo en relación a este tremendo acto de el enemigo de Dios. Salmo 89, versículo 14. Dice: justicia y ¿qué más? Y juicio son el ¿qué? El cimiento o el fundamento de tu trono. Está hablando del trono de Dios,
dice que el trono de Dios está lleno de justicia, dice que el trono de Dios está lleno de su presencia, de su justicia, y dice el verso allí, juicio y justicia son el cimiento de tu trono, pero también dice misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así que hay algo interesante aquí, amigos. En Éxodo 40 dice que Moisés, cuando ya se había hecho el santuario del desierto, en el momento en que Dios le había mandado dedicarlo para comenzar los usos de los ritos y sacrificios, Moisés tomó los 10 mandamientos que había recibido de la mano de Dios y que habían sido escritos con su propio dedo. Es la única parte de la Biblia que fue escrita literalmente por Dios sin intervención humana. Y entonces tomó esos mandamientos y los metió dentro del arca, que tenía un baúl, un cofre adentro, y sobre esa arca o ese arca había allí una especie de tapa reluciente bañada en oro. Y sabe, la versión en inglés de la King James Version es mucho más clara. Dice the mercy seat en inglés, o sea, la silla de la misericordia, el propiciatorio, donde el sacerdote rociaba la sangre en el día del juicio una vez al año en Israel, y donde la presencia de Dios se manifestaba allí en la forma de luz. Así que observe, en ese sencillo mueble del santuario del desierto en Éxodo 40 se simboliza el trono de Dios allá en el cielo. En la base de ese arca estaba el propiciatorio cubierto de oro, que tenía la luz de la presencia de Dios, que simbolizaba la misericordia por su sangre. Pero dentro del arca, dentro del baúl, estaba allí los 10 mandamientos, lo que quiere decir que hay una mezcla perfecta en el carácter de Dios. Hay misericordia, hay juicio, hay verdad y hay esperanza. Y cuando usted se acerca a Jesús, amigo, cuando usted viene al Salvador, cuando usted viene a Jesús con sus cargas, sus pecados, sus problemas, usted no viene desesperado, porque usted sabe que antes del juicio primero está sobre el juicio la misericordia. Y si usted viene a la misericordia de Jesucristo, el juicio de Dios le dará el poder de ser perdonado para poderle obedecer. Ahora, amigos, observen algo más. Dice que el enemigo de Dios se levantaría contra el cielo y trataría de escalar el monte del testimonio y sentarse en el trono de Dios. Y ese fue el intento de Lucifer desde el principio. Cuando le dijo a Adán y a Eva en Génesis el capítulo 3, si usted lo lee conmigo, dice allí en Génesis, leamos la Biblia, abramos la palabra de Dios y veamos entonces lo que la Biblia nos dice allí. Génesis capítulo 3, y veamos lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo número 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que el gran pecado que la Biblia presenta es que, así como al principio Adán y Eva se creyeron dioses y diosas y se creyeron con la habilidad de gobernarse ellos mismos sin el poder de Dios, así en los últimos días los seres humanos van a despreciar la ley de Dios y van a querer gobernarse como ellos quieren, de acuerdo a sus propios intereses. Pero Lucifer ha usado instrumentos a través de toda la historia, y Jesús y Cristo han estado en un constante conflicto que terminará finalmente con la segunda venida de Cristo. Pero antes que eso ocurra, la palabra de Dios establece que la última gran batalla final en el planeta Tierra tendrá que ver precisamente con el carácter de Dios a través de su ley y su palabra. Les quiero invitar a abrir la Biblia allí en el Evangelio según San Juan,
y vamos a buscar el capítulo número 17. Vamos a leer el capítulo número 17 de San Juan y vamos a mirar allí el versículo número 12. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro tema y vamos al capítulo 17 de Juan, el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, ¿qué cosa? Yo los guardé. Esto es algo maravilloso. Dios te guarda, Jesús te guarda si tú vienes a Él. Y ninguno de ellos se perdió, sino solamente ¿quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero este hijo de perdición no se refiere solamente a Judas, no se refiere solamente al apóstol que negó a Jesucristo y que finalmente lo traicionó. Este hijo de perdición, esta palabra solamente aparece aquí en esta porción de la Biblia y en otro texto más de las Escrituras que está en una sección profética de la Biblia. El hijo de perdición solamente tiene 2 textos en la Sagrada Escritura y en ambos casos se aplica a una traición en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. En el primer caso ya leímos que se aplica a Judas. Judas traiciona a Cristo. Judas cree que Cristo debe comportarse de acuerdo a su propia manera de pensar, la de Judas, y por eso lo traiciona para ver si el Hijo de Dios se libra de la cruz y logra establecer un reino terrenal. Pero tal y como Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y el segundo texto que se aplica al hijo de perdición lo encontramos allí en 2 Tesalonicenses. El capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2. Y dice la Biblia, versículo 1 de Segunda Tesalonicenses, la segunda epístola, hay 2 epístolas, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover. ¿De qué manera? Fácilmente. Pablo ya lo había dicho allá en 2 Corintios, no os maravilléis, porque antes de la venida de Jesús al mundo van a ocurrir muchas cosas terribles que engañarán a millones de personas que no tengan el entendimiento claro de la palabra de Dios. Pero dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar. En los últimos días los problemas religiosos vendrán por el pensar. Y entonces la Biblia dice que no es tanto el sentir, sino el pensar. En otras palabras, las decisiones que tomamos por el cielo basados en lo que la palabra de Dios dice. Pero ahora la Escritura nos dice, ni os conturbéis, y note allí, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y aquí Jesús, por medio de Pablo, lanza una de las profecías más importantes que la Biblia registra sobre el regreso de Jesús. Y dice el versículo número 3: nadie os engañe en ninguna manera. Si dice en ninguna manera, quiere decir que se van a intentar ¿qué? Todas las maneras. Se van a intentar todas las formas posibles. Y dice la Biblia allí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, y ¿qué más? El hijo de perdición.
No hay manera de perderse en esto. El diablo va a usar y está usando un poder terrenal en la tierra que viola, desobedece y enseña que los mandamientos de Dios no tienen valor. Y está entonces usando a través de ese poder toda una fuerza política religiosa que va a controlar a todos los credos religiosos del mundo, a todas las naciones del mundo, y los va a reunir bajo su propio poder en contra del pueblo de Dios. Pero la Biblia nos dice allí algunas características de este hijo de perdición, que no es una persona, sino que es un sistema. Cuando Judas traicionó a Cristo, no fue Judas meramente el que hizo todo. Fueron las fuerzas del mal, el enemigo de Dios con sus ángeles, que trabajaron en la mente de Judas para que éste pudiera entregar a Cristo. Cristo hubiera muerto de todas maneras si Judas no lo hubiera entregado. La profecía decía que el Salvador del mundo debería entregar su vida en manos de pecadores. Pero la Biblia da algunas características aquí sobre este hijo de perdición que ya se traslada a nuestro tiempo. Y obsérvelas y analice y piense la identidad posible de este sistema, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Cuántos mandamientos en la ley de Dios tienen que ver directamente con el nombre de Dios? 4 mandamientos. Y de esos 4 mandamientos, los 6 restantes tienen razón de ser por la relación con Dios. Y por eso dice que este poder violentaría el poder de Dios, destruiría la eficacia o intentaría destruir la eficacia, debo decir, del poder de Dios. Y en el libro de Daniel, allí en el capítulo 7, si usted me acompaña, el capítulo 7 de Daniel, el versículo número 25, se identifica un poco más de cerca las actividades de este poder. Dice el versículo 25 de Daniel 7, y hablará ¿qué cosa? Palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo ¿qué cosa? Quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Algunas versiones de la Biblia hablan de no palabras, sino blasfemias contra el Altísimo. Cuando hablamos de blasfemias, debemos saber qué es lo que la Biblia define por blasfemia. Vayamos entonces allí a San Juan, el capítulo 10, y leamos el versículo número 33. San Juan capítulo 10, versículo número 33. Y dice la Sagrada Escritura en San Juan 10, 33: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. En la Biblia, blasfemia es tomar el lugar de Dios y hacerse pasar por Dios. Y todo poder político religioso que en la tierra intente hacer eso, la Biblia lo define como un anticristo. Ahora hay 2 o 3 detalles más que debemos mencionar antes de concluir. Y quiero invitarles a pasar ahora a 1 Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer el versículo número 4. 1 Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1. Dice allí la palabra de Dios: pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu es este? Les pregunto, ¿cuál Espíritu es? Dice allí 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1. ¿Cuál Espíritu es? Es el Espíritu Santo, está con mayúscula. Es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días o en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y amigos, el espiritismo está ganando una fuerza increíble en nuestro planeta. Solamente en la ciudad de Chicago hay más de 85,000 brujos y brujas de medio tiempo. Y millones de personas son las que están rindiendo su vida a cosas ocultas. Y el libro del Apocalipsis dice que el espiritismo dominará el mundo. Esa es una de las señales más increíbles que la palabra de Dios menciona. Y con eso van a venir otras cosas más, que quiero invitarte que abras la Biblia allí en 2 Timoteo, el capítulo 3, versículo 1. 2 Timoteo, el capítulo 3, versículo 1. Está allí justo después de la primera carta a Timoteo. Dice: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. No hay necesidad de hablar mucho de esto. Usted toma todos los diarios del mundo y hace un licuado, un batido con estos periódicos del planeta y los mete en un solo batido, y usted le sale 2 de Timoteo 3. Y mira lo que dice allí: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero ahora viene el texto clave: que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán ¿qué cosa? La eficacia de ella. Esta es la misma declaración de Pablo en Corintios, solo que de otra forma. Y el mismo Satanás se transfigura como ángel de luz. Y en estos últimos días nunca se ha hablado tanto de Dios como en nuestro tiempo. Pero jamás se ha desobedecido tanto a Dios como en nuestro tiempo. Hay apariencia de piedad. Hay personas que declaran creer en Dios, pero sus vidas reflejan otra cosa totalmente diferente. Y por eso es que el Señor dice, si usted me acompaña a Daniel, el capítulo 12, vamos a leer allí la palabra de Dios en Daniel 12. Hemos aprovechado bien nuestro tiempo en esta noche y vamos a leer el versículo número 4 de Daniel, el versículo 4 de Daniel en el capítulo 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Ustedes han visto, ¿no? Cuando cierran una casa y le ponen un sello a nivel legal, nadie puede abrir eso sino solamente las autoridades competentes. Pues lo mismo ocurre acá. Las profecías de Daniel estarían cerradas, selladas, pero no para siempre. La Biblia nos dice allí que estarían selladas ¿hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, ¿y qué cosa? La ciencia se aumentará. Oh sí, por supuesto, hoy vivimos en una tecnología increíble. Hoy se hacen cosas que jamás se pensaban hacer en 100 años atrás, pero no es esa la ciencia de la cual la Biblia habla. Es la ciencia de la salvación, que en los últimos días el amor de Dios se regaría tanto por el planeta que sería una luz increíble que alumbraría a todos los seres humanos para que pudieran hacer diferencia entre el que es de Dios y el que no lo es, entre lo que sirve a Dios y entre el que no lo sirve, para que puedan diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo que es luz y entre lo que es tinieblas. En los últimos días la ciencia de Dios se esparciría en una forma amplia, increíblemente maravillosa, para que usted y yo pudiéramos saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y ese texto, amigos, usted lo encuentra allí en Apocalipsis, el capítulo 18.
Apocalipsis el capítulo 18. La palabra de Dios dice: después de esto, versículo 1, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿Y qué dice de la tierra? Y la tierra fue alumbrada ¿con qué? Con su gloria. ¿Cuál gloria? La gloria del Evangelio de Cristo que vimos en 2 Corintios 4, que está representada por la obra del Espíritu Santo en el alma, cuando escribe los 10 mandamientos en el corazón del creyente y los saca entonces del pecado, los saca del Egipto espiritual para que pueda andar en los caminos de Dios. Y por eso dice Apocalipsis 18:1: después de esto vi a otro ángel descender del cielo y la tierra fue alumbrada con su gloria. De eso es lo que habla Daniel 12, que en el tiempo del fin, en este tiempo en que vivimos ya, en este tiempo en que Dios nos ha dado el privilegio de vivir, Dios está derramando el conocimiento de su palabra para que los seres humanos tomen una decisión. Pero ahora quiero que usted medite y reflexione en una de las más increíbles profecías de la Biblia. La Biblia menciona más de 1500 veces que Jesucristo va a regresar a la tierra. Y amigos, es maravilloso cuando Jesús venga a este planeta. Cuando Él venga por segunda vez, ya no va a venir como un bebito milagroso, nacido allí en un pesebre y que solamente unas cuantas personas supieron de su nacimiento. Reyes y reinas, guerreros de todas las partes de la tierra hubiesen querido ser la escolta del Salvador, pero nació allí en forma humilde sin que mucha gente se diera cuenta. Y puede ser, amigo, que tú estés pasando por situaciones que pienses que tu vida no tiene valor, que nadie se está dando cuenta de tus problemas, que tu vida está totalmente fuera de control. Pero el Dios del cielo, que nació en un humilde pesebre, que fue humillado hasta lo sumo, que fue tratado horriblemente, que fue escupido, que fue blasfemado, que fue tratado de una forma horrible, Él piensa en ti, Él te ama, Él te quiere, Él desea que tú vengas a Él. Ahora, la Escritura nos dice entonces que algo tremendo va a ocurrir, amigos. Pero antes que Jesús venga a la tierra, habrá un engaño que sobrecoja a toda la humanidad. Te invito a volver a 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a leer allí los versículos del 1 al 9. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta va a ser una apostasía mundial, como veremos más adelante en otros temas, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por ¿quién? Nota que ese era el intento de Satanás en el cielo, pero como él falló en ese intento, trasladó entonces su ideal aquí a la tierra y utiliza un sistema religioso en la tierra que cumpla ese cometido, ese deseo detrás de todo lo que el príncipe del mal ha designado. Dice el verso 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7: pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Quiero que observes que desde los días del Pablo el sistema estaba naciendo, estaba tomando forma, y a través de los siglos llegaría a convertirse en ese increíble movimiento político religioso que dominaría el mundo. Pero Pablo está hablando de su desarrollo paulatino hasta su crecimiento final. Y la Biblia entonces dice: solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. O sea, amigos, cuando el Espíritu Santo ya no interceda más por el planeta,
cuando cada persona habrá hecho ya su decisión en pro de lo malo o de lo bueno, finalmente se desatará sobre la tierra un tiempo muy difícil para vivir. Pero la Escritura nos dice otra cosa más allí, que antes de la venida de Jesús, el diablo va a falsificar la venida de Cristo. ¿Escuchó bien? El diablo va a falsificar la venida de Cristo. Y dice la Biblia allí, observe lo que dice el versículo número 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que la Biblia es bien clara, dice que vendrá un tiempo cuando el mismo Satanás se transfigurará en la imagen de Cristo y aparecerá en los cielos con sus millones de ángeles, y todas las religiones del mundo, dice la Biblia, van a ser engañadas creyendo que Jesús vino a la tierra. Y no va a ser así, amigos. Y en realidad esta venida falsa tiene como propósito establecer un falso día de reposo que no es el séptimo día de la semana, que no es el sábado. Y se iluminará entonces en la mente humana, debido a la tremenda situación del mundo, la santidad a un día falso que la Escritura no apoya ni respeta ni tampoco confirma como santo. Pero hay varias cosas maravillosas aquí. Lo que quiero decirte primero es que cuando Cristo venga, Él no va a tocar el suelo de este planeta. Cuando Jesús venga, Él va a permanecer en el aire y va a levantar a sus hijos hacia Él y los va a llevar. Léelo conmigo, está allí antes de 2 Tesalonicenses, está en 1 Tesalonicenses el capítulo 4, y lee lo que la Biblia dice allí en el versículo 13. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar? Dice la Biblia: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero la Sagrada Escritura entonces dice en el verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? Dice la Biblia: en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Usted ha escuchado en las noticias, de vez en cuando se oye, ya es el inicio, de que vieron a Jesús en Rusia, que lo vieron en Nicaragua, que lo vieron caminando por las calles de Nairobi en África. Pero eso no es así. Jesús no va a caminar sobre este planeta pecador. Él va a quedar suspendido en el aire y todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. Y la Biblia nos dice que todos los que han creído en Él serán levantados. ¿Sabe? Déjeme contarle algo. Hace poco unos arqueólogos estuvieron trabajando con algunas momias y les llamó la atención que una momia estaba con el puño cerrado. Era una momia muy antigua, de muchos cientos de años atrás. Y les llamó la atención por qué del puño cerrado de esa momia egipcia. Y empezaron a trabajar allí con sus bisturís y con su equipo láser, y lograron abrir la mano, el puño que estaba cerrado, y encontraron una semillita. Uno de los arqueólogos se extrañó y tomó la semilla, la puso en buena tierra donde hubiera un sol adecuado de acuerdo al clima de donde la semilla era, etcétera. Lo puso allí, y a las semanas
después de más de 1000 años de antigüedad, esa florecita, una planta y una hermosa flor. Algo parecido hará Jesús cuando Él regrese. ¿Tienes algún ser querido que has perdido? ¿Tienes alguna persona que ya descansa en el polvo de la tierra? ¿O tú mismo tienes miedo de morir porque no sabes qué va a ocurrir contigo? No tengas miedo. Jesús vino a esta tierra, murió, resucitó, ascendió al cielo y vendrá por ti otra vez aunque estés en el polvo de la tierra. Vendrá por ti, Él lo ha prometido. En Hechos el capítulo 1, los versículos 10 y 11, el apóstol Lucas relata y dice que los discípulos estaban tristes mirando cómo el Señor rompía la fuerza de la gravedad. Y si Jesús rompió la fuerza de la gravedad, puede romper cualquier pecado de tu corazón y aniquilarlo y darte una nueva vida. Y sabes, cuando lo veían subir y se iban, y ellos trataban de ver si podía estar más tiempo con ellos. La Biblia nos dice que 2 ángeles maravillosos, de los mismos que le protegen a usted que viene cada noche aquí sin darse cuenta, de los mismos que le protegen a usted cuando usted sale a estas reuniones. Y entonces la ocasión está que cuando ellos ven allí estos 2 ángeles, se les aparecen y le dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Va a ser una venida literal, gloriosa. San Mateo 24:30 dice que vendrá con poder y gloria, con sus ángeles del cielo, y que todo ojo le verá. Eso es maravilloso. Imagínense todos los cementerios del mundo rompiendo sus tumbas de todas las partes de la tierra donde murieron hijos de Dios, y volver a reunirse en un abrazo, en una reunión maravillosa. ¿No le gustaría a usted estar allí en esa ocasión? Usted sabe que este mundo es algo difícil. Usted trabaja todos los días, se levanta temprano, se enferma, ve a sus familiares morir, ve a las personas que van y vienen. Usted paga deudas, nunca queda bien y finalmente termina en el polvo de la tierra. Esa es la vida. No, hay algo más. Dios prometió que si usted y yo somos fieles a Jesús y dejamos que el Espíritu Santo escriba sus mandamientos en nosotros y respetamos su santo día y respetamos su palabra, Dios tiene una promesa por la gracia de Jesús de que cuando Él regrese, Él hará un pacto contigo por la eternidad. Pero para eso yo quiero hacerte una invitación. Los engaños del mundo irán de mal en peor. La gente irá de mal en peor. A principios del siglo XX se hablaba del optimismo, de que el hombre había llegado a una época de superación y de logros científicos. Y en eso vino la Primera Guerra Mundial y devastó esos pensamientos. Los filósofos volvieron a trabajar otra vez y creyeron en el segundo optimismo, y vino la Segunda Guerra Mundial y devastó para siempre esa idea. Y usted ve, hoy en día hay conflictos por todas partes, van y vienen las cosas. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, después que las Naciones Unidas empezaron a formarse, se le preguntó a la gente: denos una solución para resolver los problemas del mundo. Y un niñito hizo una cartita pequeña y envió allí una pequeña frase que fue la ganadora: pruébese a Jesús. Y en esta hora, si usted quiere honrar a Cristo y lograr apartarse de los engaños de estos últimos días, yo le invito a que se ponga de pie donde usted esté. Mañana tenemos un tema muy importante, amigos. Se llama la única novia de Cristo. Es un tema que usted no debe de perder. Muchos han llegado a aclarar ideas y conceptos sobre la novia de Jesús. Algunos piensan que Cristo tuvo más de una novia cuando estuvo en esta tierra, pero mañana estaremos estudiando ese tema tan importante. No se quede, venga aquí a la iglesia, no importa si llueve. ¿Sabe que en otros países la gente sale de sus casas a 20 grados bajo cero y con una nevada terrible para venir a las reuniones?
con el riesgo de que sus vehículos se salgan del camino por el hielo que hay en las calles, y aún así vienen. Tenemos el privilegio de este clima tan maravilloso que Dios nos ha dado. Así que le invitamos mañana, no se quede, venga, el Señor va a hacer algo maravilloso con usted. Mañana tendremos una oración especial por los matrimonios, y mañana estaremos de bodas, amigos. Vamos a tener una oración especial por todas aquellas parejas, porque vamos a hablar de la novia de Cristo. Mañana vamos a celebrar el matrimonio de Jesús, y les invitamos para que nos acompañen. Oremos juntos. Querido Padre, nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte. Nosotros somos imperfectos, pero tú todo lo haces tan bien, eres perfecto y maravillosamente bueno. Señor, vivimos en un mundo que se aproxima al fin del tiempo. Las puertas del cielo están anunciando que Jesús regresa pronto a la tierra, y el misterio de la iniquidad se expande sobre este planeta, y millones de seres humanos viven en la apariencia de la piedad, pero negando la eficacia de ella. Señor, Padre querido, no permitas que ninguno de los que estamos aquí desprecie la ciencia de la salvación. Hay mucha gente que corre de un lado para otro, pero tu palabra dice que los justos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Y por tu gracia, Señor, queremos pedirte que cuando Cristo regrese a la tierra, este grupo que está reunido aquí en esta noche pueda estar para esa gran reunión, ya no más para morir, ya no más para sufrir, ya no más para enfermarse, ahora por los siglos sin fin disfrutar de los grandes misterios que tú tienes preparados con felicidad para tus hijos. Pero mientras que ese tiempo llega, ayúdanos a respetar tus santos mandamientos, Señor, a no tener otros dioses, a no inclinarnos delante de ellos, a no tomar tu nombre en vano, a respetar el séptimo día de la semana como tu palabra lo dice, a honrar a padre y a madre, a no matar, a no mentir, a no robar, a no adulterar, a no codiciar. Y pon en nosotros, Señor, la dulce presencia del Divino Espíritu, para que respetemos tu palabra. Llévanos en paz a nuestros hogares. Tú has prometido darnos un ángel que nos acompañe, que nos cuide, que nos anime. Y oramos para que así sea, y que de mañana también podamos volver, y de noche podamos volver, y que el Espíritu Santo bendiga el tema de mañana y a todos los que hemos de venir. Gracias, en el nombre de Jesucristo, nuestra única esperanza, lo pedimos. Amén.